shout. Our song is the Lord Most High, great King, the earth throughout. Beneath our feet He has subdued the nations all about. Praises sing your praises unto God. Sing His praises, lift your voices and sing praises to. Hermanos, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestra reunión en este momento. Un saludo a todos. Hoy día es septiembre 24 de 2021 y bueno, hoy tenemos 6 años de yo haber empezado esta reunión por Facebook. Se llama Prácticas Presbiterianas. ¿Cuál es el propósito de estas prácticas? 2016 viene y bueno, una gran necesidad existe hasta ahora de educar a la gente en cuanto a lo que es la teología presbiteriana reformada. Y Latinoamérica por mucho tiempo, México, Centro y Sudamérica por muchos años, desde la década de los 1940 en adelante. Bueno, primeramente, desde el punto de vista histórico, la religión dominante en toda Latinoamérica es el catolicismo romano desde el siglo XVI. El evangelicalismo entra recién a principios del siglo XX. 1930 usted no nacía, yo no nacía. Cuando vinieron los primeros evangélicos era prácticamente menos del 1%, prácticamente un desierto Latinoamérica en lo que tiene que ver con religiones no católicas, con religiones claro, no católicas. Y bueno, hay una explosión. En 1940 empiezan a venir misioneros evangélicos de Norteamérica. Su abuela tal vez estaba ahí todavía viva, o está viva, o su mamá. Era nuevo, ¿no? La religión de los yanquis, la religión de los norteamericanos, ¿no? Porque la mayoría católico romano. No, Perú, yo soy de Perú, una religión 99.9% católico romano, ¿no? Los que venían en ese entonces eran testigos de Jehová, 1930 también, 1940, mormones ya vinieron antes, adventistas, inclusive adventistas vinieron antes de los evangélicos, ¿no? De Estados Unidos vienen todas estas sectas, México, ¿no? Primero vive en México, México está Estados Unidos, o sea, México es el recipiente de todas las sectas norteamericanas. Mormones van a México, les gustó la comida del norte de México, se quedan en México, 1890 en adelante. Adventistas lo mismo, se quedan en México. Pentecostales se quedan en México, ¿no? Testigos de Jehová se quedan en México, porque está la frontera ahí, ¿no? Estados Unidos, México, ahí se quedan. O sea, mexicanos, aparte de ser católicos romanos, son testigos de Jehová, son adventistas, son mormones, son pentecostales, asambleas de Dios y obviamente evangélicos. De ahí viene a todo Centroamérica, los países pequeñitos, Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿qué más? Todos los países pequeños. Y luego viene a todo Sudamérica. La pregunta es, ¿qué ha hecho la religión evangélica en Latinoamérica? Usted sabe, yo entré al evangelicalismo, trabajé ahí por muchos años, conozco. Y hay mucho que hablar de eso. ¿Qué ha hecho la religión evangélica en Latinoamérica? ¿Qué ha hecho? Usted sabe. Eso tiene que ver hoy día que celebramos el 6º aniversario de Pláticas. Vamos a empezar con una oración en este momento. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta tarde, en esta noche, por esta reunión. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu amor sea con nosotros. Gracias te damos y que esta hora sea de bendición y ayuda para cada uno. Al mismo tiempo, Padre, gracias porque has permitido que ya que pasaron 6 años y que a través de este medio de la internet electrónico a nivel mundial se pueda enseñar la doctrina cristiana. Gracias por la vida de aquellos que han estado siguiendo y por los que están viniendo y los que vendrán también. Y que cada enseñanza sea de beneficio para cada uno de nosotros. Y cuando esté grabado este programa y los que en el futuro escuchen, sea de grande bendición para cada uno de ellos. Así es mi oración, en el nombre de Jesús, amén.
Bueno, para los hermanos que están agregándose, hoy es septiembre 24, 2021. Sexto aniversario, sexto aniversario de haber creado esta página, se llama Presbiterismo Reformado, que es prácticamente pláticas reformadas. ¿Por qué 2016? Porque 2016, con un grupo de hermanos presbiterianos reformados, nos reunimos y dijimos, tenemos que hacer algo para Latinoamérica. 90%, más del 90%, la religión católica romana, muchos se salen, se meten al evangelicalismo, pentecostalismo, pero pentecostalismo, evangelicalismo ha probado ser inútil, realmente, es la verdad, inútil. ¿Inútil en qué sentido? Inútil en el sentido que no les da la cosmovisión bíblica. Prácticamente el evangelicalismo es de origen norteamericano, muchos no saben. Cuando hablo con evangélicos, yo les digo, ¿cuál es el origen de tu religión? Y yo digo, origen, ¿cuándo nació? Porque no viene esto de Jerusalén, no tiene más de 300 años. ¿De qué país viene? Usted pregúntele a su amigo, pregúntele a su vecino. Si conoce un amigo que es pentecostal evangélico, dígale, amigo, un momento, antes que te vayas. Una pregunta. ¿De qué país viene tu religión? Así, dígale sin miedo. Yo he hablado aquí, en mi trabajo aquí en Los Ángeles, hablo con cantidad de evangélicos pentecostales. Y la primera pregunta que les hago es, ¿de dónde viene tu religión? ¿Por qué te saliste del catolicismo romano? Eso es. Porque ellos se salen de ahí, ¿no? Porque hay estatuas, porque hay la misa, por el cura y un montón de cosas. Pero el problema está en que entran a una secta evangélica, pero no estudian ahí. O sea, por eso mi pregunta es, ¿por qué se salen del catolicismo? La verdad, es honesta. Mi pregunta es honesta. Entonces, en 2016 dijimos, tenemos que hacer algo. Tenemos que usar el medio de la Internet. Mira, me están escuchando. Este milagro, yo lo llamo milagro de la Internet. O sea, la Internet es a nivel global. Usted, si quiere vender un gato, se viene aquí en Internet, así como yo estoy, y dice, mira, aquí está el gato. Se los vendo 3,000 pesos. El que quiere comprar el gato le va a decir, te doy 2,000 pesos o 1,000 pesos, lo que sea, te compra el gato. Si quiere vender una casa, puede estar acá, ¿sabes qué? Te vendo mi casa, ¿no? Unos 100 millones. 100 millones. ¿Alguien quiere comprar mi casa? Le vendo. Entonces la Internet sirve para todo tipo de actividad. Usted se puede hacer amigos, enemigos, lo que sea, para todo tipo de actividad. En el aspecto religioso, la Internet ha sido y es y será una gran herramienta de avanzar. Por ejemplo, en el 2016, ¿no? Antes de esto de la pandemia, me escribían. No, es más, antes de 2016. Yo tengo en Facebook de 2011. En 2012 abro una página Verdad Bíblica. Los que me siguen, desde 2011, tenía mi página en inglés por motivos políticos. Estuve ahí buen tiempo. Pero después algunos hermanos me decían, hermano, hay necesidad en el mundo evangélico, hispano. Bueno, entonces tengo que crear otra página. Entonces abrí esta página, Verdad Bíblica. Tiene mi nombre. Y dentro de esa página creé otro grupo, Presbiterismo Reformado. Facebook me dice, no puede tener Verdad Bíblica, que tiene que tener su nombre. Entonces puse ahí mi nombre y Verdad Bíblica. Esa es la historia. 2012 comienzan a venir muchos hermanos. Muchos me siguen hasta ahora. Otros se fueron. Porque así es Facebook, es como un mercado abierto. Vienen, se van, usted no les gusta, le bloquean, o usted bloquea y vienen otros y otros se quedan. Así es. Porque así es. A nadie se lo obliga. Vivimos todavía ahí en democracia. Entonces mi propósito era, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a abrir una página para educar al evangélico. No al católico romano. No me interesa el católico romano en el sentido de estoy interesado en su conversión. No. Mi interés es la educación y conversión del evangélico. Porque el evangélico no conoce su Biblia. Es la verdad. Entonces hay que educar al evangélico. Hay que decirle lo que es la Biblia. Cuando leen la Biblia, ellos creen porque leen la Biblia, ya yo leo la Biblia. Bueno, cualquiera puede leer la Biblia. Mi vecino no cree en Dios.
yo le doy mi Biblia, lo va a leer toditito. Eso no implica que va a entender ni que crea la Biblia. Así que no es que yo leo la Biblia, eso no significa nada. La idea es, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo usted, yo le digo a los evangélicos, cómo usted puede evangelizar a un testigo de Jehová? Ahora, eso es la parte más difícil para el evangélico, porque el testigo está 100% entrenado, disciplinado. Sí, usted no va a ir al testigo y le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a decir, no, el testigo a usted barre con usted el testigo, le agarra, le limpia, hace de usted marioneta, lo hace como una piñata, porque así lo entrenaron, está bien entrenado. El evangélico no está entrenado. El pentecostal no está entrenado. Repiten. Entonces, no es posible eso. Dentro de ese problema está la ignorancia que hay con la teología reformada. Y decíamos a los hermanos, con el grupo de hermanos que conocí en ese entonces, tenemos que enseñar la teología reformada. Bueno, no va a ser fácil. No va a ser fácil no porque es difícil, sino porque el evangélico no cree. Ese es el gran problema. O sea, sí leen la Biblia, algunos, no todos, porque es la verdad. Pero cuando leen, lo leen mal y no creen lo que la Biblia dice. Y eso es así. Entonces dije, bueno, voy a usar el medio de la internet y vamos a crear lo que se llama pláticas presbiterianas. Se llama presbiterianismo reformado. Se va a enseñar las confesiones reformadas, presbiterianas. Se va a enseñar el catecismo mayor, menor de Westminster. Se va a enseñar el catecismo de Heidelberg y todas las confesiones reformadas que existen. Teología sistemática y la espina dorsal de la teología reformada, que es la teología del pacto. Sin la teología del pacto no se puede entender lo que es la teología reformada. Así. O sea, la teología del pacto es la estructura o el esqueleto del cuerpo. ¿Me entiende? O sea, dice, supongamos que tenemos que hacer un cuerpo humano. No se puede hacer sin el esqueleto. Primero tienen que estar los huesos, el esqueleto, la estructura. Y luego viene ya el resto. Es igual. Sin teología del pacto no existe teología reformada. No existe cómo entender los pactos que Dios hizo con Abraham, con Adán, con Abraham, con Noé, con Isaac, con Jacob, con Josué, con Moisés, con David y con Jesucristo. No existe. No existe tampoco cómo entender los pactos que hizo la relación de la circuncisión con el bautismo. No existe tampoco cómo entender lo que es la cena del Señor, la Pascua y su relación con la cena del Señor. El plan de redención de las edades, ¿no? El de Israel de Dios, las profecías. O sea, prácticamente la teología del pacto es lo que une, lo que tiene que ver desde el plan de redención, desde antes de la fundación del mundo, el pacto lapsariano, post-lapsariano y luego al final de los tiempos, que tiene que ver con la escatología y la soterología, en realidad desde el principio, antes de la fundación del mundo, como dice Pablo, hasta la consumación de los siglos, cuando Jesús entrega el reino al Padre, según 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Estamos viviendo el reino de Dios ahora o recién estamos esperando el reino de Dios? ¿Ya estamos viviendo en el milenio o falta que venga el milenio? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que tiene que ver Jesús cuando habla en Mateo 24, Lucas 21, Mateo 13, Apocalipsis? Está relacionado unos con otros. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la razón de que nosotros, como cristianos, durante más de 2000 años, ha existido siempre una iglesia? Nunca hubo realmente lo que llaman las sectas, un periodo de apostasía. Y recién cuando ellos vienen empieza, eso es falso. Que hubo sectas herejes desde el principio del cristianismo, correcto. Eso lo dice Pablo, eso lo dice Judas, eso lo dice Hebreos, eso lo dice Juan, eso lo dice Pedro. Desde antes del fin del primer siglo ya hubo siempre apostasía, herejías, gente totalmente que estaba en contra del evangelio. Pero nunca hubo una apostasía general en el sentido de decir, bueno, en estos años no hay iglesia. Entonces, todos esos conceptos, decidí, bueno, hay que enseñar eso al evangelicalismo. Hay que educarlo. No predicar, sino educar.
¿Qué es educar? Educar significa enseñar desde las bases. Educar significa enseñar desde las bases los fundamentos. En este caso, los fundamentos de la fe reformada. Y en 2016, cuando dije eso, dije, bueno, esto va a ser un proceso que no va a ser a la noche a la mañana, va a llevar tiempo, va a llevar meses, años tal vez. La fe reformada es así, pero se puede aprender. Y creo yo en estos 6 años he visto frutos de hermanos que han aprendido en cuanto a qué es la fe reformada, qué es la fe presbiteriana. Y muchos me han escrito, personas de diferente lugar, en donde el aprendizaje de la fe reformada les ha ayudado mucho para ver lo que realmente enseña la Biblia y la necesidad que hay en toda Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, de una iglesia fuerte, de una iglesia reformada que necesita reforzar la fe del cristianismo. Eso implica mucha lectura en historia de la iglesia cristiana. Eso significa estudio, lectura de teología reformada. Nadie puede realmente conocer la teología reformada si no lee, si no estudia. Eso es un hecho. La teología reformada, es más, la historia de la iglesia cristiana exige lectura de la historia. Exige lectura de la teología que hay y pululan en México, Centro y Sudamérica. 19 de los Estados Unidos y no son reformadas. La reforma viene del siglo XVI en Europa. Se pone la fecha 31 de octubre 1517 como el inicio de la reforma por las tesis de Martín Lutero. Pero es realmente el ginebrino Juan Calvino que desarrolla toda la teología reformada. 1535 en adelante. Ginebra, Suiza, toda la parte de Suiza, Francia, ¿no? Toda la parte de Escocia, Irlanda, todo lo que tiene que ver con Inglaterra. Entonces la iglesia, la fe reformada se está expandiendo en el siglo XVI, XVII, inclusive XVIII. Hasta que después en el siglo XVII comienza a llegar aquí a América a través de los Estados Unidos con los teólogos reformados, puritanos, que vienen de Inglaterra, calvinistas. Porque ya el catolicismo había entrado aquí en el siglo XV, en todo México, Centro y Sudamérica. Entonces traen ellos, España trae su religión católica romana, por eso nuestra herencia es católica romana. O sea, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura en toda Latinoamérica es católica romana. Eso es así. Eso es nuestra historia. Eso es lo que nos une a mexicanos, a centroamericanos y a sudamericanos. Nos une una religión tradicional, histórica, que es el catolicismo romano. Eso es así. Así es, o sea, no se puede negar. Que creamos o no es otro punto. Que lo practiquemos o no, eso es aparte. Pero nos une la cultura española católica romana. Así es. No se puede negar nuestra identidad. Pero en el aspecto ya más específico de compromiso histórico religioso, la reforma hace la diferencia. Porque ahí es donde entonces uno va a decir, bueno, sigo con esta religión histórica, el catolicismo es una religión histórica, no fue inventado hace 10 años, es antigua, o adopto una religión, una fe cristiana que es más comprometedora y más bíblica, que es la fe reformada. Entonces, estamos ante dos coyunturas. Y ese es el propósito de Plática, siempre ha sido así el propósito, de que los que no son católicos romanos y adoptan una religión, inclusive ya sea evangélica, reformada o presbiteriana, luterana, lo que sea, entonces se sitúen históricamente y digan,
¿En qué me está ayudando mi fe? Sí. Si no le gusta el catolicismo, entonces, ¿qué le está ayudando su nueva fe? Ahora, hay otro problema, y ese problema sí es algo, es un desafío para toda Latinoamérica. Es un desafío grande. Es la unidad de la iglesia. Cuando se habla de iglesia, generalmente en Facebook, por ejemplo, en Facebook siempre se pone, la iglesia, la iglesia. Yo pregunto, ¿cuál iglesia está hablando? ¿Está hablando de la iglesia evangélica? Porque es iglesia evangélica, entonces no incluye a los reformados, presbiterianos, ni al catolicismo. Entonces, si es así, debería poner la iglesia evangélica, porque está hablando de ellos. Si un grupo pentecostal dice, y la iglesia del Señor, la pregunta es, ¿cuál iglesia está hablando? Está hablando de su denominación, entonces debe poner la iglesia pentecostal, porque está hablando de ellos. No incluye a los reformados, porque reformados no somos pentecostales. Entonces, cuando se habla de iglesia, ¿qué se tiene en mente? Porque antes del siglo XVI, antes del siglo XIX no había evangelicalismo. Antes del siglo XVI no había protestantismo, era solamente catolicismo. Entonces, ¿cuál iglesia se está hablando? Cuando se dice, por ejemplo, la iglesia necesita crecer en la palabra de Dios, ¿a cuál iglesia se está hablando? ¿Está incluyendo a los católicos romanos, a los ortodoxos? ¿Está incluyendo a todas las sectas que vienen de Estados Unidos? ¿O está incluyendo solamente en mente teniendo la denominación reformada o luterana o anglicana o presbiteriana? Entonces, todos esos puntos hay que tomar en cuenta. Cuando dice, en Facebook aparecen muchos evangélicos y dice, y la iglesia del Señor. ¿Cuál iglesia está hablando? Porque la iglesia del Señor, ¿cuál? La iglesia del Señor viene del tiempo de los apóstoles y allí no había evangélicos. Allí no había anabautistas. Entonces, cuando se habla de iglesia del Señor, ¿cuál iglesia se está hablando? Pregúntese, cuando usted lee en Facebook ahora, por ejemplo, y diga, y hay gente que dice, y la iglesia del Señor, pregunte, ¿a cuál iglesia se está refiriendo, disculpe, Señor? ¿A su denominación o incluye a la Iglesia Católica Romana, que es la más antigua, a los reformados, luteranos, anglicanos, episcopales, metodistas, presbiterianos, reformados, etcétera, 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 etcétera? ¿O a cuál iglesia se está hablando? Porque no todos están de acuerdo con eso. Entonces, dentro del evangelicalismo, tanto es la fragmentación como una pizza, ¿no? Siempre pongo el ejemplo. ¿Se dan cuenta de una pizza? Lo cortan en, depende del tamaño, puede ser de 1, 2, 3, 6 pedazos, puede ser 10, depende. Usted lo puede cortar inclusive más pequeñito, depende. Entonces cada uno agarra su parte. Bueno, el cristianismo evangélico es así. Cada pedacito es una secta. Sí, están ahí, pero aunque estén ahí no están unidos, porque uno agarra un pedazo, se queda ya el resto de la pizza ahí. Entonces, tanto es la diversidad y tanto es la distinción y la cantidad de sectas en toda Latinoamérica, que es imposible que uno hable por todos. Por ejemplo, hace unos días alguien puso un video, ¿no? Hay una conferencia, me parece, de evangélicos, donde ya están los pastores evangélicos, líderes que sigan los evangélicos, y uno de ellos, habló acerca de cómo contesta un testigo de Jehová. Él no habla por todos. La persona que le hicieron la pregunta habló por él mismo, y tal vez sus seguidores. Pero el resto no dijo nada. Entonces, eso nos da idea de lo que es evangelicalismo. Cada uno baila con su propio pañuelo. ¿Qué significa eso? Que cada uno es autónomo. No porque él dice algo yo tengo que estar con él. Yo tengo mi idea diferente, hasta tal vez opuesta o antagónica 100%. Entonces, así, no necesito que mi enemigo me derrote porque ya estoy derrotado. La división es tanto entre los evangélicos que llega al punto que yo percibo, hasta se odian los evangélicos en sí mismos. No, de veras, no se llevan, no se apoyan. Ustedes saben de que dentro de los grupos étnicos, la etnia que más no se apoya y se destruye a sí misma, o sea, porque no se apoya, son los hispanos, nosotros. Cualquier otra raza, cualquier otra etnia se apoyan entre ellos. Pero entre hispanos no nos apoyamos. Absolutamente no, no existe eso.
Y eso se refleja dentro del cristianismo evangélico. Cada uno a su lado. No porque un pastor dije eso, voy a ayudarle. No. ¿Se dan cuenta? Ya empieza ahí. No, yo no, él dijo eso, pero yo tengo mi opinión. Esa idea sectarista, ese sectarismo, hace que el evangelicalismo no sea fuerte, no sea influyente, no sea relevante en la sociedad latinoamericana. No, no es relevante. No es relevante. Sinceramente. No hay un consenso común, no hay un trabajo conjunto. Entonces el desafío que tenemos y que yo veo y que digo aquí de esto a sexto aniversario es que se tiene que educar al evangélico en Latinoamérica. No reformar, porque el evangélico no es reformado. ¿Qué se va a reformar del evangélico? Si ellos no se han reformado, no conocen la reforma y rechazan lo que tiene que ver con la teología reformada. Ellos son independientes, cada pastor es independiente, que vienen de Estados Unidos, no tienen historia eclesiástica. ¿No? Y eso yo hablo, cuando hablo con evangélicos por naturaleza en mi trabajo, hablo con muchos hispanos, y entre hablando, cuando sucede que son evangélicos, yo les pregunto, ¿y cuándo nació tu secta? ¿Quién la fundó? Y tengo que educarles. Tengo que decirles, mira, la fe cristiana es esto, la historia es esto enseña. Hay mucho que aprender. Muchos escuchan, otros como que se quedan todavía pensando. Pero es el desafío grande, ¿no? El desafío de conocer qué es iglesia, ¿no? El desafío de saber cuál es la posición de lo que es y no es iglesia histórica. Cuando se habla de iglesia histórica, ¿cuál iglesia histórica se está hablando? Porque iglesia histórica viene desde el tiempo de los apóstoles, un desarrollo que da lugar a la Iglesia Católica Romana, la más antigua, la división con la Iglesia Ortodoxa. El protestantismo viene después, mucho después viene el protestantismo, 1500 y algo. O sea, por 1500 años no hubo protestantismo, no hubo reforma, no hubo presbiterianismo, no hubo luteranismo. Evangélicos vienen después todavía y vienen de los Estados Unidos de América y no son reformados. Entonces, cuando alguien dice la iglesia, no está hablando de todos, está hablando de su secta. Cuando se dice y la iglesia del Señor, cuando muchos dicen, bueno, la iglesia del Señor necesita santidad. ¿Cuál iglesia necesita santidad? Un pentecostal no habla por presbiterianos. Cuando dice y la iglesia, está hablando de su secta, no de todos, no incluye a la Iglesia Católica Romana. Entonces, definir nuestro vocabulario también. Es más fácil y más comprendible decir, bueno, en mi denominación, digamos, luterana, nosotros creemos esto. Y ya se sabe de qué está hablando. Porque no habla de todo. El luterano no habla de católicos, no habla tampoco por los presbiterianos, tampoco habla por los reformados, habla de ellos. Porque por eso es luterano, por eso es parte de esa denominación. Y lo igual sucede con Iglesia Reformada. Y el reformado, dentro de la Iglesia Reformada o del movimiento reformado, hay iglesias reformadas que son reformadas, otras que son reformadas y presbiterianas, ¿no? Los reformados continentales, los reformados presbiterianos. Entonces, cuando un presbiteriano dice y la iglesia, está hablando por él, por su grupo del presbiterianismo. No incluye a los luteranos, porque la eclesiología es diferente. Entonces, todo eso es un desafío para los que estamos usando los medios masivos de información o las redes sociales como Internet, como la Facebook, como Twitter, como Google, como WhatsApp, como otras más redes sociales. Es un desafío. Yo lo veo como un proceso de educación a las personas. El evangélico tiene que educarse. Sí, tiene que educarse. Tiene que educarse en religión, tiene que educarse en historia, tiene que educarse en teología. Y eso es un proceso, es como ir a la escuela. Uno empieza la escuela a los 5 o 6 años y luego se gradúa a los 18 años. Son como, ¿qué?
Son como 12 años 12 años en la escuela de educación. Bueno, eso algo parecido es ahora. Los medios de información están tan saturados de información que el que no sabe realmente tiene una guía, puede acabar creyendo cosas que no son. Claro, uno dice, bueno, yo tengo la libertad de creer lo que me da la gana. Correcto. Pero no quiere decir que estás en lo correcto. O sea, el desafío ahora, ¿no? Dentro, por ejemplo, de Estados Unidos, el desafío, y esto, recuerden, todo lo que pasa en Estados Unidos afecta a toda Latinoamérica, ¿ok? La teología actual en los Estados Unidos está en que la religión está disminuyendo en Estados Unidos. Cuando digo religión disminuir, estoy refiriéndome no a que no creen en Dios, sí creen en Dios, pero no creen en la religión de hace 200 años. No creen en eso. Hay una baja en asistir a la iglesia, no porque no creen en Dios, creen, pero no creen en las denominaciones. Se han vuelto no solamente independientes, sino más bien individualistas, pero unidos en una, diríamos, comunidad cibernética sin compromiso, pero con compromiso. ¿Cómo es eso? Sin compromiso en el sentido del punto de vista de la iglesia organizada, de organizaciones, denominaciones. En Estados Unidos hay cantidad de denominaciones, cantidad. Entonces, el americano está cansado de eso. Está cansado de grupos divididos entre denominaciones. Por ejemplo, tengo aquí, para que se den cuenta, solamente dentro del presbiterianismo, para que se den cuenta las subdivisiones en el presbiterianismo en Estados Unidos. Hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 34, 35, 37. Hay como 40 grupos de denominaciones presbiterianas. Puede haber más. Puede haber más. Solamente que lleva el nombre presbiterianismo. Y aunque aunque se llame presbiterianismo, no necesariamente implica que creen casi lo mismo. Entonces, cuando un presbiteriano de ese grupo dice la iglesia, él no habla por todos los presbiterianos. Él habla de su denominación. Claro, cuando dice y la iglesia, él no habla por ejemplo, de los presbiterianos evangélicos, él habla de los presbiterianos de su secta, porque el resto no les importa lo que diga esa otra secta presbiteriana. Entre bautistas existe lo mismo, ¿no? Hay cantidad de denominaciones bautistas. Hay una gran cantidad de denominaciones bautistas. Y cuando un bautista, una iglesia o denominación bautista habla de la iglesia, no habla por todos los bautistas. Habla de su denominación, de su grupo, de su secta, de denominación. Y eso sucede con, por ejemplo, los metodistas. Metodistas el año pasado, acaban de votar por la inclusión de homosexuales. La iglesia luterana evangélica acaba de ordenar su primera obispo mujer que se cree hombre. Pero otros grupos luteranos no aceptan eso. Entonces es tanto la división dentro de la religión cristiana en protestantismo solamente, que es difícil que uno hable por todos. Es muy difícil. O sea, nadie puede decir yo hablo por todos. Cuando alguien dice, hermano, esto es para la iglesia, ¿cuál iglesia?
Más exacto sería, esto es para mi secta, este es para mi grupo, porque esto es lo que creemos. No sé si el otro grupo está de acuerdo conmigo. Así que eso ayuda. El cristianismo está tan fragmentado, no, se llama tan fragmentado, dividido, que es bien difícil, ¿no?, que uno hable por todos. Entonces, lo más que uno puede hacer, desde el punto de vista presbiteriano, en teología, es educar a las personas que están aprendiendo la teología histórica. Y no es exhaustivo porque hay muchas formas de ver la historia cristiana y la Reforma. Hay diferentes formas de ver. Por eso es que muchos que hay en Estados Unidos están dejando de asistir a una iglesia local. No niegan la verdad, pero dicen, no, esta iglesia local es irrelevante. Esa tendencia, esa característica social de este siglo está diseminándose a muchas partes del mundo. Creo yo que va a llegar el momento en donde pertenecer a una denominación va a ser tan irrelevante que cada uno va a centrarse en creer en Dios, sí, va a creer en Dios, en Cristo, sin estar comprometido a una denominación en particular. El sistema de vida está haciendo que uno cambie inclusive en sus conductas. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Cómo hay una obligación y se fuerza al cambio de conducta de las personas. El cristianismo va a seguir avanzando en sus diferentes... Cuando se habla de cristianismo, también hay que ver de cuál cristianismo se está hablando. La Iglesia Católica Romana va a seguir avanzando. Parece mentira, no va a desaparecer, aunque muchos odian, ¿no? Iglesias reformadas históricas están desapareciendo, de verdad. Están disminuyendo en número de membresía. Muchas iglesias reformadas presbiterianas están disminuyendo en número. Muchos inclusive dicen que en 10 años más o 20 años, no más de 20 años, muchas denominaciones históricas van a desaparecer. La iglesia luterana, por ejemplo, tal vez no desaparezca como nombre, pero en cuanto a doctrina ya entró, no es que están entrando, ya entró en congregaciones presbiterianas, metodistas, bautistas, luteranas, episcopales, anglicanas, entró el marxismo y también la agenda LGBT. Se llega a un momento en donde inclusive se llegó a un momento en donde profesores, pastores, ministros, ancianos, entonces tienen que ser parte de el nuevo cristianismo que ya está viéndose, ¿no? Una reedificación de lo que es teología. Ya no es la teología del siglo XIX, ¿no?, que uno realmente lee, por ejemplo, de Hodge, de Bavinck y otros teólogos del siglo XIX. Ya esos libros están en desuso, ¿no? Ni los puritanos tampoco se va a leer. Se está leyendo a otro tipo de teólogos modernos, ¿no?, reconstruccionistas en el aspecto social, ¿no?, marxista, ¿no? Ya lo tradicional se deja de lado y se está creando un nuevo cristianismo. Los seminarios, tanto católicos, inclusive el Papa mismo ha cambiado su liturgia, pero en la Iglesia Católica Romana, protestantismo mucho más fácil porque no hay Papa, cada uno decide. Eso va a llevar a más división, porque el que no esté de acuerdo se va a separar. ¿Se dan cuenta? De ahí nacen las divisiones. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo nacen las sectas? Bueno, las sectas nacen cuando uno no está de acuerdo con su pastor, se divide y se va. Así de fácil. Así es. Y se va creando más sectas. O sea, la creación de sectas en los grupos no católicos, eso va a seguir. Pero no implica de que están correctos, porque va a haber más
desviación de la verdad ortodoxa. En otras palabras, es un desafío ya el predicar la fe ortodoxa. Y depende de qué fe ortodoxa también. Para algunos es esto, para los otros es otra cosa. Entonces, cuanto más se defiende la ortodoxia cristiana histórica, también va a haber o se va a seguir con la separación de uno de otro. O sea, el mundo está fragmentado. Está unido, pero está fragmentado. Diríamos, está unido así por los medios, por las redes sociales, ya sea globalizado, pero está fragmentado, porque no hay una autoridad, ni siquiera el Papa es autoridad en el catolicismo, con eso les digo todo. Entonces ya el cristianismo se ha hecho acéfalo. ¿Qué es acéfalo? A significa no, céfalo significa que no tiene cabeza, o sea, no hay una cabeza central. Lo cual trae como problemas que ya que no hay cabeza central, cada uno crea su propia secta. Cada uno crea su propia religión, denominación, y se autopone, y no se somete a ninguna autoridad. O sea, una de las cosas positivas de la reforma o presbiterianismo es que existe todavía, ¿no?, el principio de autoridad y de sometimiento. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. ¿No? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces, mensaje para este 6º aniversario: sigamos creciendo en conocimiento de la historia de la Iglesia, es muy importante. Sigamos creciendo en lo que tiene que ver con la teología reformada presbiteriana original, porque es lo que nos va a salvaguardar. Sí, porque ya existen muchas corrientes que prácticamente afectan a todo el cristianismo, ya sea católico romano, reformado, histórico, luterano, presbiteriano, metodista, bautista, afecta a todas no hay ninguna denominación que esté a salvo, y las que todavía se están salvaguardando van a ser reducidas a un pequeño número, al punto en donde se van a ser forzadas a entrar tal vez a una subcultura de, diríamos, subterráneo cultural, diríamos así, o ceder parte. Y la historia nos muestra eso. O sea, no se puede vivir, la situación es tanto de que el vivir en base a lo que antes era el cristianismo del siglo XVI, XVII y XVIII, prácticamente no hay lugar ya. No hay lugar. Eso ya es en el pasado. Por ejemplo, para que se den cuenta de lo que estoy hablando, Inglaterra, que es la cuna del puritanismo, la gran mayoría de puritanos, con excepciones, pero la gran mayoría, fue de Inglaterra. Todos casi. ¿Qué creen? Las obras los ingleses no leen a los puritanos, y eso que nacieron de ahí. Los libros están en las grandes librerías, y ni siquiera va nadie, ni siquiera para ver de curiosidad, cuando realmente es parte de su cultura, y haría bastante ayuda a su cultura y religión y fe en Inglaterra, que es prácticamente secularizada. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es posible que Inglaterra, que es la cuna del puritanismo, ¿no?, de las confesiones de Westminster, ahora es una sociedad totalmente adversa a su raíz protestante, y también mucho catolicismo, de escritores como los puritanos del siglo XVII? O sea, no lo leen. Los libros están ahí. Yo quisiera ir un día, ¿no?, y estar ahí por lo menos 1 o 2 meses y comenzar a ver las obras puritanas originales que lo tienen ahí. Los ingleses no les importa eso. No les importa absolutamente nada. Igual que en Escocia, cuna del presbiterianismo, ¿no? El parlamento de lo que ya no es el parlamento de John Knox, donde exigía que la religión oficial y pura sea el presbiterianismo, ahora ya no. Ahora totalmente este parlamento actual no tiene nada que ver con la religión presbiteriana, absolutamente no. Y ha dado
inclusive a puerta abierta a los musulmanes. O sea, cuando se compara el legado presbiteriano en Escocia, que es el país donde nace el presbiterianismo, no tiene nada que ver, es como que nunca hubo presbiterianismo. Se adoptó la ley del aborto, hay pluralidad de religiones, o sea, el presbiterianismo, claro, es parte de la herencia, pero no es relevante ya. Los pactos nacionales ya quedaron en el olvido. Y así es. Entonces, ya la situación está prácticamente para reflexionar y ver cuál es el cristianismo hoy. Y recuerde, cuando se habla de cristianismo no se está hablando de todo, sino del grupo de uno. Cuando luteranos, por ejemplo, hablan el cristianismo, están hablando, depende de cuál luteranismo, del luteranismo conservador o luteranismo liberal. Si es conservador, no toman en cuenta a los liberales, o sea, no están hablando de todos los luteranos, sino de ellos. O sea, se dan cuenta cómo se va reduciendo. Igual que el presbiterianismo en los Estados Unidos. ¿Cuál presbiterianismo? El reformado que tiene origen en Escocia, que se llama pactante, o el presbiterianismo americano, que es conservador, pero que no tiene ningún vínculo ya con Escocia. ¿A cuál? ¿De cuál se está hablando? O sea, todo eso hay que tener en cuenta cuál es el concepto de iglesia que uno tiene. ¿Va a sobrevivir este cristianismo o cuál? Hay movimientos que van a desaparecer, otros que van a seguir, porque así es la historia, así nos enseña eso. Así que hay un desafío por delante, sí lo hay. Entonces, creo yo que este medio de las redes sociales es una oportunidad para justamente ayudar y diseminar, en lo que yo creo personalmente, lo que puede salvaguardar y cuidar que no se caiga en herejía, y es justamente los documentos originales que tienen que ver con los catecismos, con las confesiones reformadas presbiterianas. Es muy importante que se tome en cuenta eso, porque así de esa forma vamos a tener un mejor conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Entonces, sexto aniversario de Pláticas era para eso, y es para eso, para educar, para ayudar a los cristianos, tanto evangélicos y reformados o presbiterianos, a crecer en la fe de uno, ¿no? Porque no se puede pensar globalmente cuando no todos piensan igual. Y ese es el gran error que existe. En Facebook usted va a ver a cada momento dice, ¿no? Ponen a predicadores que dicen, bueno, la iglesia necesita arrepentirse. ¿Cuál iglesia necesita arrepentirse? Usted pregunte eso, ¿de cuál iglesia está hablando? Si es evangélico, recuerde, el evangelicalismo nomás tiene un poco más de, no más de 200 años y nace en Estados Unidos. ¿Está hablando de ese grupo de 200 años de iglesia? Porque si es de toda la iglesia, entonces debe incluir a católicos. O sea, todo eso es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces ya es tiempo que los amigos evangélicos piensen de la forma correcta, ¿no? Y realista. Si dejaron una religión para conocer la verdad, entonces tomen en serio el estudio de la Escritura. No, porque no es solamente dejé para entrar a una religión, no. Cambiarse de religión no es signo de salvación, prácticamente. Es solamente una decisión personal, porque no le gusta un grupo, se mete a otro. Pero lo esencial, el conocer a Dios a través del estudio de la Biblia, conocer las Escrituras, conocer teología, conocer las confesiones cristianas que han salvaguardado la fe cristiana de herejías durante los siglos. Muchas de ellas todavía siguen. Es la forma más correcta de entender y crecer en la fe cristiana. Pero una cosa es cierto, y el desafío
está dentro de la iglesia, diríamos, no católica, reformada o evangélica, y lo que sigue, yo creo que es un gran mal que nunca va a terminar, es la falta de unidad. Cada uno, como dije, lleva agua a su propio terreno, bajo la idea de que, bueno, no hay papa, yo creo lo que creo. Y esa actitud ha sido desde el principio en el evangelicalismo. Lo sigue ahora, lo va a hacer siempre. Cada líder cree que tiene toda la razón. ¿No? Vean, cuando salen los evangélicos. Y los evangélicos mismos contribuyen a eso, a decir, oh, yo defiendo a tal persona, a tal persona, a tal persona. Son personas. No se trata de defender. Y por otro lado, entre ellos no se apoyan. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en California, donde yo vivo, está John MacArthur, este predicador famoso, ¿no? Que es evangélico, dispensacional, es muy famoso, lo conocen en todas partes. Está a unas 60 millas donde yo vivo, conozco su iglesia. Él, ese tipo de evangélico, él tiene su posición teológica, pero también es una persona crítica del aspecto social y político. Cuando protestó contra leyes totalitarias del gobernador de California, protestando contra la intromisión de los derechos civiles y la libertad de religión de su iglesia, él no solamente estaba luchando por los de su iglesia, sino por toda la denominación, ya sea de su denominación, inclusive católicos romanos, toda persona que confiesa el nombre de Cristo, ya sea cualquier denominación que sea. Uno podría esperar, yo esperaba de que cantidad de pastores de California, que hay miles de pastores, estén con él. No hubo ni uno. Escuche bien, no hubo ni uno. Y uno diría, una vez alguien me escribió, oigan, ¿ya no hay más pastores en California? Le digo, ¿por qué? Nadie le defiende, nadie está con MacArthur, y es correcto. Ningún pastor evangélico estuvo con MacArthur. Entonces yo me pregunto y digo, ¿dónde están los pastores evangélicos? ¿Dónde está esa unidad de que, y aquí están cantidad de pastores? Ni uno salió diciendo yo apoyo al pastor MacArthur, yo apoyo, no. Nadie. Y eso que MacArthur es una figura pública conocida en todas partes, hasta en Latinoamérica lo conocen. Pero ningún pastor salió y dijo, yo estoy con él en este aspecto. Entonces ahí vemos claramente que no hay unidad entre evangélicos. No hay. Porque dicen, oh, él es lo que hace, yo hago mi cosa. Y entonces, ¿cómo puede haber entre evangélicos solamente, unidad entre evangélicos, cuando no se apoyan ni siquiera los líderes más influyentes y populares que existen? Si a él no le apoya, menos a uno que apenas lo conoce. Eso es la mentalidad evangélica sectaria. Y el evangelicalismo siempre fue así lo es y lo será siempre. Con esa mentalidad se hace irrelevante en todo aspecto. Irrelevante. Y así hay muchos casos también. Y entre reformados, lamentablemente no ha habido una voz en los Estados Unidos que se levante. Antes no era así. 1800, 1700 no era así. Las voces de ministros reformados, presbiterianos, metodistas, bautistas, se la van a conocer abiertamente, sin miedo. Pero hoy ya no es así. Ahora más bien son las voces seculares, secularistas, ateas, marxistas, que tienen preponderancia. Tanto es así que los mejores seminarios no católicos, tienen como sus mejores profesores de teología a personas del movimiento LGTB o que están a favor de la identidad transexual. Y ellos enseñan Biblia. ¿Ok? Ellos enseñan Biblia. O sea,
No es raro que muchos de estos seminarios no católicos, muchos, y eso es cierto porque yo lo he visto inclusive cuando estaba estudiando en el seminario, muchos de ellos tienen esas ideas. Y ellos son los que forman a los futuros ministros, por decir así, o teólogos modernos. Así que pensemos en eso, de que hay mucho más que hacer. Hay un desafío tremendo que nunca va a acabar. Y vamos a seguir nosotros desde este lugar, desde mi sitio. Mi grano de arena va a ser seguir enseñando la teología reformada, histórica, presbiteriana, para educar, para instruir en una correcta teología a los usuarios de las redes sociales que están interesados, porque hay cantidad innumerable, un bombardeo de información muchas veces falsas. Así que mi exhortación y consejo es: tomemos en serio nuestra fe cristiana reformada, presbiteriana, histórica, para ir creciendo y conocer nuestra posición y dónde estamos situados en este momento. Y al mismo tiempo dar gracias a Dios por este 6º año y también a mis hermanos que me han seguido, han estado conmigo, ¿no? La hermana Johanna dice: estos 6 años he aprendido mucho más de lo que enseñan otras iglesias y siento que apenas estamos aprendiendo, ¿correcto? Es como si estuviéramos muchísimo más tiempo por aprender. Gracias, pastor, por enseñar las escrituras y tal cual, sin quitar y sin agregar. Siento que estoy en el camino correcto. Muchas felicidades para todos los del grupo. Ya cumplimos 6 añitos. Wow, vemos creciendo. Que Dios siga bendiciendo a este grupo. A todo usted, pastor, que nos guía. Felicidades. Y también a los hermanos. Hay muchos hermanos que han estado conmigo. Quisiera también reconocer a hermanos que desde el principio han estado y sigan ahora, y que siempre participan semanalmente en las reuniones que tenemos, activamente, con preguntas, con respuestas, con asignaciones, con asuntos teológicos, y eso es muy bueno, ¿no? Les animo a que sigan adelante. No es en vano su labor, porque el beneficio es para usted espiritual y también teológicamente. Entonces, vamos a dar gracias a Dios y terminar. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por permitir, Señor, que sigamos un año más. Y utiliza estas redes sociales para el crecimiento de los hermanos, de los televidentes y aquellos que quieren conocer más la teología reformada presbiteriana. Y que tu santa voluntad, tu misericordia y providencia ayude, Señor, a que también tu reino se expanda en todas partes, hasta que todas las naciones estén sometidas bajo tus pies, y así llegue el momento en que Jesucristo entrega el reino al Padre. Así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, y les animo pues a seguir en este grupo hasta que la gracia de Dios nos permita y sigamos aprendiendo. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.